A continuación, quisiera dejar con todos ustedes al director de docencia, doctor Alejandro Pérez, quien se dirigirá a todos nosotros. Alejandro. Gracias, Claudia. Bueno, lo primero es saludar a cada uno de ustedes, dar un saludo también de parte de la vicerrectora académica, que no va a poder estar presente hoy día por razones un poco también de salud. ¿Ya? En ese sentido, señalarle lo importante que es esta actividad para la universidad, más allá de quienes la organizamos, pero que es muy importante dentro del proceso de aseguramiento de la calidad de los procesos formativos que finalmente desarrollan nuestros estudiantes. En ese sentido, primero quiero saludar a nuestros invitados, saludar a Jorge Reino y agradecerle su participación en el conversatorio, saludar a Gema Santander también, que nos va a acompañar digamos, con sus ideas, con sus planteamientos, y en particular también a la gestión de parte de Carolina Ramírez, que ha permitido a través de Claudia, sobre todo, Claudia Burgos, nuestra directora de vinculación con el medio, llevar a cabo este evento. En ese sentido, comentarles y primero saludar, antes de comentarle a los jefes de carrera que nos acompañan hoy día en este conversatorio, a los profesores de la Universidad SEC, ya que están acá presentes, algunos de ellos que estamos mirando acá por pantalla, decirles que este espacio se ha recreado, se ha pensado especialmente para ir avanzando en esta materia de las asignaturas de aprendizaje más servicio, ¿ya? Y por eso que hemos denominado este evento como introducción, ¿ya? Y yo diría también desde una perspectiva de una mirada práctica, ¿ya? Y por esa razón, por esa razón que también la mirada que le vamos a dar a este conversatorio va a ser más que teórica, diría yo, aunque se van a dar algunas perspectivas, algunas ideas al respecto, pero más que eso, es dar una mirada práctica del cómo se implementan, cómo se llevan a cabo las asignaturas de aprendizaje más servicio. Para nosotros como Universidad SEC es súper relevante este tema porque es parte de nuestro proyecto académico, ya es parte de la evolución que hemos tenido en esta materia desde vinculación con el medio, y a la vez también se ha generado, diría yo, una necesidad de poder trabajar con la comunidad, ¿cierto? Pero por sobre todo enmarcarlo en el sentido del desarrollo de una bidireccionalidad. Lo hemos discutido en distintas instancias, sabemos que hay bastante actividad que desarrollamos como universidad con la comunidad, pero que no le habíamos colocado, digamos, ese sentir que tiene con la bidireccionalidad, como así también lo plantea la Comisión Nacional de Acreditación. Entonces, hemos estado trabajando este último tiempo, tanto con Claudia, como directora de vinculación con el medio, con David Miranda, como director de investigación, para que a partir de estas tres direcciones podamos implementar esta gran tarea que hoy día vamos a conversar con nuestro invitado sobre la asignatura de aprendizaje más servicio, ¿ya? Así que nada más que decir, agradecer esta instancia, este espacio, y Claudia, muchas gracias, y también muchas gracias a los invitados por participar con nosotros. Muchas gracias a ti, Alejandro. Bueno, a continuación quisiera dejar con todos ustedes a nuestro director de investigación, doctor David Miranda, quien también se dirigirá a todos nosotros. David. Sí, muchas gracias, Claudia. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto, maravilloso. Bueno, antes que nada, agradecer la presencia de nuestros invitados que han podido venir virtualmente a compartir su experiencia en este ámbito tan relevante como es el tema de la asignatura de aprendizaje más servicio, pensando sobre todo en el tema que planteaba el director de docencia sobre la bidireccionalidad. Ante eso quería un poco contextualizar que nuestra universidad ha venido desarrollando el concepto, digamos, hace ya un tiempo, digamos, una distancia mediana hacia atrás en el tiempo. Sin embargo, a todos nos sorprendió este contexto de la pandemia. Entonces, todo lo que ha sido, digamos, a implementar actividades en terreno se ha complicado más de la cuenta. Llevar a cabo incluso planificaciones estratégicas también en el ámbito de la investigación relacionadas con este tema. Quería poner en relieve que nosotros tenemos un marco conceptual que está aprobado ya por la universidad, que es el documento de aprendizaje más servicio, donde aparece todo, digamos, el sustento teórico para poder llevar a cabo esta actividad, dentro del cual
se consideran algunos componentes que son clave, y esos componentes tienen que ver, digamos, con ciertas capacidades que desarrolla este enfoque de aprendizaje más servicio, que tienen que ver con cosas muy macro, como es aprender a conocer, a hacer, a ser también, a convivir y a emprender. Entonces, en ese punto de vista, cuando estamos hablando después de poder estar en contacto con la comunidad, de poder, digamos, recoger un levantamiento de necesidades para poder llevar a cabo la acción y poder tener esta bidireccionalidad de la que hablaba también Alejandro, evidentemente tenemos que tomar en cuenta el contexto. La pandemia nos ha dejado en un estado de fragilidad muy importante a nivel país, y no solamente a nivel país, a nivel regional, a nivel global, en muchos ámbitos. Entonces, ante ello, es sabido que vamos a tener que enfrentar un proceso de recuperación económica, que la crisis social se ha agudizado, y hemos visto cómo la pandemia ha golpeado fuertemente tanto la economía mundial, y además se ha intensificado dicho efecto en regiones como la nuestra, en nuestro país, donde la desigualdad sigue siendo un problema más que persistente y agudizado en estos contextos. En ese sentido, quisiera comentarles que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, la CEPAL, ha publicado un documento para la recuperación de América Latina en el proceso post-pandemia, donde han identificado ciertos sectores dinamizadores de desarrollo sostenible. Entonces, en ese punto de los sectores dinamizadores, donde a mí me gustaría poner énfasis, pensando en que vamos a encontrar, digamos, ojalá fuentes para poder emprender y aportar favorablemente a que nuestro entorno próximo comunitario se recupere. Y ahí se han identificado, por ejemplo, elementos clave, y yo solamente voy a enunciar, los invito, digamos, a que busquen también esa bibliografía, sobre algunos ítems. Por ejemplo, la transición energética hacia energías renovables no convencionales. Ahí hay un punto muy importante. El tema de la movilidad sostenible. Aquí tenemos a la carrera de terapia ocupacional, que parte con aprendizaje más servicio este año. El tema de la electromovilidad, los co-beneficios que tiene para la salud y también al medio ambiente este problema, o esta área de desarrollo. También tenemos la revolución digital para la sostenibilidad como elemento clave, digamos, para la recuperación económica, para la recuperación de nuestros entornos productivos. Ahí entra todo lo que es comercio electrónico, digitalización de producción, formación de capacidades de teletrabajo, el problema también de la protección de los datos, etc. Tenemos muy importante el ámbito de las industrias manufactureras de la salud, donde ahí entra todo lo que es la industria farmacéutica, los dispositivos, equipamiento médico, el tema de la bioeconomía también basada en los recursos biológicos y ecosistemas naturales, los cultivos de pueblos originarios, la transición agroecológica y la convergencia también entre biotecnología y tecnologías digitales, como nosotros podemos ver que se han desarrollado algunas investigaciones en esa área a partir de nuestro Instituto de Investigación Interdisciplinar en Ciencias Biomédicas. Tenemos algunos ejemplos. Y por cierto, otro de los ítems que me gustaría mencionar como uno de estos ejes es el desarrollo de la economía circular. En el desarrollo de la economía circular, todo lo que es tratamiento de residuos de todo tipo, domiciliarios, orgánicos, plásticos o sanitarios, así como de aparatos electrónicos y otros, surge, digamos, como una posibilidad para poder avanzar en estas áreas estratégicas de recuperación económica, donde nuestros estudiantes que van a desarrollar proyectos, a detectar necesidades en terreno y van a vincularse efectivamente con la comunidad, puedan emprender, digamos, generando un impacto positivo en la recuperación económica y los desafíos que presenta la pandemia. Entonces, yo quería un poco dejarles esos tips, enunciar que tenemos un entorno muy desafiante y sin más poder digamos, bajar esta teoría a la práctica, que es para lo cual hemos traído a estos invitados que ya conocen de sobra este ámbito. Así que, sin más, quiero agradecer a la Dirección de Vinculación con el Medio, a la Dirección de Docencia y a todo nuestro público presente, a nuestros invitados por esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Sin duda hay desafíos muy, muy grandes que tenemos que cumplir, sobre todo como instituciones de educación superior. Así es que
Ahora en el conversatorio vamos un poco a ahondar en esos temas, ¿vale? Bueno, a continuación quiero dar ya comienzo a nuestro conversatorio y les quiero presentar a nuestros invitados especiales. Quiero presentar a Gema Santander, magíster en Salud Pública con mención en Epidemiología, escritora del libro Compartiendo una mirada de aprendizaje y servicio, quien junto a Jorge Reino, ingeniero comercial MBA, parte del directorio de REACE, coordinador AMAS-S de la Universidad Autónoma de Chile, van a desarrollar esta interesante conversación. Antes de dar la palabra a nuestros invitados, quisiera solicitar a ustedes que por favor mantengan sus cámaras y sus micrófonos apagados para dar un mejor funcionamiento técnico a esta conversación. Y también quisiera pedirle que todas sus preguntas, sus comentarios, sugerencias las vayan agregando al chat de esta conversación, porque se van a ir tomando y al final de este conversatorio vamos a generar una ronda de preguntas con nuestros invitados. Así es que sin más, invito a Jorge y a Gema a que ya comenzar este proceso. Jorge, Gema. Perfecto, Claudia. Bueno, antes que nada, darle las gracias por la invitación, agradecer a David, a Alejandro, también a Gemita por acompañarnos, a Carolina, a Pablo, a los profesores que están invitados, y a todos, no sé si hay directores de carrera, pero la verdad es que para la Universidad Autónoma también es un agrado poder compartir. Esto no somos expertos, ni los únicos expertos en aprendizaje de servicio, pero sí hay mucho que compartir entre todos, mucho que aprender, y se gana tiempo y conociendo experiencias de otros en este mismo sentido. Les comento, yo partí con aprendizaje de servicio sin ni siquiera saber qué era aprendizaje de servicio. Partimos, mira, voy a compartir algunas láminas, a lo mejor para ir dando cuenta. Vamos viendo. No sé si ahí alcanzan a visualizar. Lo que quería contarles es de alguna forma cómo partió aprendizaje de servicio en la Universidad Autónoma. Nosotros fijamos ahí el año 2016, pero la verdad es que se empezó a conversar esto en el 2014, 2015. Nosotros tenemos sede en Temuco y allá partió la iniciativa, hasta que se fue concretando con un proyecto MESESUP al que postuló la universidad. Ese proyecto MESESUP, a fines del 2015 ya teníamos aprobado este proyecto, y el 2016 empezamos a trabajar como primera iniciativa con aprendizaje de servicios situado en la Facultad de Administración y Negocios. La universidad consideró que era como donde pudiéramos aportar bastante a la comunidad. Estuvimos trabajando 2016, 2017 en este proyecto MESESUP, con la idea de incorporar a todas las otras facultades a partir del 2018. Y partimos trabajando, que por eso llegué yo a la universidad. Yo tenía experiencia de trabajo como emprendedor y también de trabajo con otros emprendedores, y la idea era, a través de la Facultad de Administración y Negocios, incorporar a estos emprendedores al quehacer de la universidad, y empezamos a realizar ferias, capacitación a emprendedores, y a emprendedores en la comuna, en Santiago me tocó trabajar con la comuna de San Miguel, y a romper ciertas barreras que existen. Yo creo que se les va a producir a ustedes también, decir, oye, ¿qué vamos a trabajar con emprendedores? ¿Qué tipo de emprendedores? Son los emprendedores que no están recién formalizándose, están recién partiendo. Las condiciones eran distintas. No estábamos en pandemia, podíamos conocer a los emprendedores, podíamos invitarlos a la universidad. Ahora la condición es totalmente distinta. Y nos tocó empezar a trabajar con los profesores de la universidad, con la Facultad de Administración de Negocios, y encontraban, decían, oye, pues si trabajamos con estos emprendedores sin todavía conocer qué es lo que es aprendizaje de servicios, sin saber bien exactamente hacia dónde íbamos, pero esto podrán aportar algo a este nivel de emprendedores que están recién formalizándose. Nosotros tenemos alumnos ya egresados, pero la verdad es que nos dimos cuenta a través de conversatorios o reuniones de desayuno que empezamos a hacer con estos socios comunitarios. Así les vamos a seguir llamando con la gente que vamos a trabajar. Y los profesores dijeron, oye, la experiencia de vida de estos emprendedores tiene mucho que aportar al desarrollo de los conocimientos y experiencia de nuestros alumnos. Y ahí partimos totalmente motivados como facultad a empezar a invitar a emprendedores, que eran nuestros futuros socios comunitarios, a capacitarnos nosotros también en qué es lo que era aprendizaje de servicio, cómo íbamos a trabajar,
Y la idea era ir avanzando, que es lo mismo avance que tienen ustedes, a cómo institucionalizar esto. Uno se va dando cuenta cuando conoce la realidad de otras universidades, es que aprendizaje de servicio hay profesores que se motivan mucho con esta metodología, o a veces le dicen estrategia didáctica, y empiezan a trabajar por su cuenta. Y son pocas las universidades, y ustedes lo están haciendo, en que institucionalizan este proceso. Nosotros, 2016-2017 fue como una práctica previa, y partimos institucionalizado con resolución, con políticas, qué sé yo, a partir del año 2018, aprovechando de una instancia espectacular que se dio y que en ese tiempo hacíamos y nos ofrecimos para hacer el Seminario Nacional de Aprendizaje y Servicios junto con la Red de Aprendizaje y Servicios, y partimos ese 2018 en enero, cuando recién partíamos en esto, partimos con un gran evento en que organizamos, invitamos a otras universidades también, y partimos con capacitación de profesores, haciendo una inmersión completa sobre lo que era la metodología, y nos lanzamos con todas las facultades. Eso no quiere decir que todas las facultades ya tenían programado cuáles son las asignaturas que iban a dedicar a esta metodología, pero dimos el primer empujón en grande. Eso también fue como un hito importante. Y el 2019, que fue el último año de normalidad, ya mejoramos las encuestas de satisfacción, ya teníamos algún sistema, por lo menos de medición de impacto, ya teníamos definidos cuáles eran nuestros socios comunitarios, cuáles eran los instrumentos con los que íbamos a evaluar a nuestros alumnos, y sacamos el manual del modelo de aprendizaje de servicios, que sigue siendo una guía eminentemente práctica, didáctica para nuestros profesores. Eso es como la historia. Yo creo que ustedes tienen algo muy similar, y el 2020 fue complicado el primer semestre, pero ya nos hemos ido recuperando en lo que es aplicación de la metodología. Jorge, quisiera... ¿Vas a seguir comentando esto? ¿Sí? No, esa era como una introducción. Yo lo que quiero es ver, o por lo menos contarles qué es lo que es aprendizaje y servicio para nuestra universidad. Si quieres tú, Gemita, aportar algo, no sé, en esa misma área. Justamente yo quería ir complementando con lo que tú estás diciendo, que cómo se inicia. Tú estás mostrando perfectamente cuál fue la trayectoria que tuvieron en la Universidad Autónoma. Bueno, yo primero también dar las gracias que me hayan invitado. Este tema a mí me apasiona mucho, así que siempre participo con mucha alegría y con mucha voluntad de hacerlo, y ojalá hacerlo de la mejor forma, y dejando las puertas abiertas. Si en algún minuto necesitan más de mi ayuda, estoy disponible. Yo no represento ninguna universidad, les quiero decir desde ya. Bueno, en este minuto yo solo trabajo a honorarios, pero he pasado por 3 universidades. Las 3 universidades he tenido la experiencia de vivir cómo se pone en marcha, en el fondo se echa a andar el tema del aprendizaje de servicio. Primero estuve en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, después estuve en la Universidad Mayor, y últimamente en la Universidad Santo Tomás de Santiago. Me parece también, por ahí me llegó un mensajito, que hay un colega de kinesiología que lo conocí en la Santo Tomás y que está con ustedes ahí, así que eso me alegra mucho. Bueno, comentarles que todos los inicios en todas estas casas de estudio que yo he estado han sido distintos. Toda universidad aplica su sello, aplica su modo, su sistema para iniciarse en el tema aprendizaje y servicio. Ahora, lo que sí los quiero felicitar, que encuentro que ustedes como universidad, el que estén sintonizados entre vinculación con el medio, dirección académica e investigación, es ya un tremendo potencial. Es algo muy, muy bueno, porque no se da en todas las universidades este mismo perfil, esta misma forma de hacer trabajo, así que los felicito, y creo que van por muy buen camino, porque el hacer sintonizar estas 3 áreas les da un respaldo inmenso al tema de aprendizaje y servicio. Como decía Jorge, aprendizaje y servicio, hay personas que la consideran que es una metodología, una estrategia metodológica. Hay gente que inclusive habla ya que es una filosofía. O sea, hay que ir leyendo distintos textos, y uno se va dando cuenta qué enfoque le quieren dar.
Ahora, súper importante lo que están haciendo justamente bueno, lo que está haciendo la Universidad Autónoma, que ya tiene su manual. Ese es un muy buen producto de lograr tener una sintonía entre todos de qué entienden por aprendizaje y servicio como universidad, cuáles son los focos estratégicos o los focos que les interesa trabajar a ustedes, ya sea desde qué socios comunitarios van a priorizar, eh, qué docentes, qué tipo de asignaturas son las que podrían partir más rápido, porque según mi visión, yo creo que todas las asignaturas pueden hacer aprendizaje y servicio, pero hay gente que me lo critica un poco, esa visión que yo digo. Pero la que es más fácil de insertar aprendizaje y servicio son todas las asignaturas que en su descripción dice que son asignaturas teórico-prácticas. La asignatura teórico-práctica ya me está dando un tremendo potencial de que sí puede aplicar aprendizaje y servicio. Y lo otro que pensar los docentes, todos los profes, nosotros tenemos productos dentro de productos que son evaluables dentro de nuestra asignatura. Busquemos ese producto, ¿le puede servir a alguien? Ese producto lo puedo colocar al servicio de algún grupo comunitario. Cuando uno se hace esa pregunta, muchas veces se nos abre la puerta a decir, yo puedo hacer aprendizaje y servicio. Entonces, eso quiero adelantarles por ahora. Así que, Jorge, sigue nomás. Gracias. Sí, oye, no, perfecto. Sí, este es un conversatorio, así que vamos conversando Por entre eso. todos, más que una Sí, sí. exposición, más que una exposición. Sí. Yo te estoy contando qué es lo ¿Qué que es entienden ustedes? para la universidad, ¿no es cierto? Y hay en la universidad, si seguimos avanzando, hay una definición de aprendizaje y servicio. Hay Furco, partió hace muchos años. A ver, como experiencia. Yo partí trabajando en aprendizaje y servicio como una capacitación de aprendizaje y servicio, pero no me di cuenta de la importancia que tiene, no solo a nivel nacional, sino que internacional, con universidades de prestigio, con todos los que están trabajando a nivel nacional, de que esto no es algo que era como, yo pensaba en ese momento, casi un invento de la universidad con este proyecto Mesa que se había ganado. Pero la verdad es que hay mucha gente no solamente del área académica, sino mucha gente que después van a ser nuestros socios comunitarios que conocen de esta metodología y se incorporan a este proceso. Bueno, ¿qué es lo que es, si definimos qué es lo que es aprendizaje y servicio para nuestra universidad, en términos prácticos, porque hay una definición completa y larga y que ocupa más de media página, pero en realidad es una metodología de aprendizaje y servicio, una metodología de enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto?, que aplica conocimientos y habilidades. Lo estoy leyendo porque está muy resumido. Búsqueda e implementación de soluciones a problemáticas reales. Esa es como la base. Nosotros les vamos a explicar un ratito más con Gemita qué es y qué no es aprendizaje y servicio, porque ahí es donde está el kit del asunto. Después, su resultado debe ser una situación de aprendizaje significativo para los alumnos, que son lo importante, por lo menos para las instituciones, lo más importante de este proceso. ¿Y qué es lo que hace? Potencia simultáneamente varias competencias, que son en este caso, competencias del modelo educativo nuestro, formación actitudinal, valórica y ciudadana. A mí me llama mucho la atención y me motiva mucho que lo que estamos formando en la universidad es más que profesionales competentes, que todos queremos hacer eso, estamos formando ciudadanos. Parece un eslogan, pero la formación de ciudadanos y lo que se nota ahora, faltan estos ciudadanos donde lo importante es construir y no destruir. Por lo menos es lo que me motiva a mí y esa es la labor que podemos hacer desde la universidad. Eso es, en definitiva, aprendizaje y servicio para la universidad, contando con otro concepto, junto a aprendizaje y servicio, que es un socio comunitario, con quién vamos a trabajar. Un socio comunitario lo define cada institución. ¿Cuáles son mis socios comunitarios? En el caso nuestro, los socios comunitarios son instituciones de la sociedad civil o gubernamental que no tengan fines de lucro. Hay otras instituciones que pueden fijar otro tipo de parámetros. Y lo principal es que no puedan pagar por el servicio que se les va a dar. O sea, centrarnos en ese aspecto. Son instituciones que sin fines de lucro, pero no tienen los medios para pagar por el servicio que podemos dar como universidad con nuestros alumnos, con nuestros docentes. Y ahí después vamos a hablar de la bidireccionalidad y lo importante que es para las instituciones tener un socio comunitario y las gracias que hay que darle a estos socios comunitarios que están dispuestos a aportar ellos a la
educación y a los aprendizajes de nuestros alumnos. Aquí te voy a... Jorge, aprovecho a hacerte una pregunta ahí, porque ustedes han tocado con Gemita dos temas que nos parecen interesantes. Primero, definieron lo que iban a entender por asignatura de aprendizaje más servicio, ¿ya? Sí, sí. Es decir, buscando la posibilidad, ¿cierto?, de dar solución a problemas reales. ¿Ya? Hay un tema muy, muy interesante. Segundo, también definieron quién iban a ser sus socios comunitarios, que es un concepto súper atractivo. Partieron, como dijiste tú, con los emprendedores de San Miguel y fueron formando este concepto de los socios comunitarios. Quería preguntarte, a partir de eso, algo dijo Gemita cuando decía, mira, toda asignatura que tenga algún componente teórico-práctico, ¿por qué no? ¿Ya? Y quería preguntarte cómo hicieron ustedes o quizás está más adelante, me estoy adelantando, tú me dices, Jorge, sí, estoy muy adelantado, pero en el fondo, ¿cómo fueron definiendo en las primeras fases, las primeras etapas, con qué asignatura iban a trabajar? Les pregunto eso porque nosotros hemos hecho una identificación de asignatura con los jefes de carrera, trabajando con ellos, digamos, y una caracterización de esta asignatura, ¿ya? Y eso nos llevó a tener como un mapeo, ¿ya? Pero quisiera preguntarles ahí desde su experiencia, cómo levantaron esta asignatura, fueron primero con una que otra, se fueron ampliando, partieron con la Facultad de Administración, como tú contabas, pero ¿cómo fue ese desarrollo que es súper importante para nosotros en términos de contar con su experiencia? Sí, a ver, te cuento, a ver, Gemita, si después me acompaña en esto. Conversamos antes con Claudia también, cuando tú le dices a las carreras, vamos, elijan algunas asignaturas que pueden ser o que se prestan para trabajar con aprendizaje de servicio, mi punto de vista es que hay que ser muy flexible. Uno puede equivocarse. Uno puede equivocarse en elegir esta asignatura, ¿eh? Y te das cuenta en la práctica. Entonces decir, oye, no es la más óptima para. En general, como proceso interno nuestro, los comités de currículum fueron los que definieron al menos 2 asignaturas por cada malla, o sea, los alumnos deberían pasar al menos por 2 experiencias MAESE en todo el desarrollo de su carrera, ¿ya? Y se definió también que estas deberían ser a partir de tercer año hacia arriba, cosa que el aporte que pudieran tener los alumnos fuera ya con conocimientos adquiridos importantes, ¿ya? Pero en el camino nos dimos cuenta que a veces los comités de currículum, que no tienen la experiencia que va a tener el docente al aplicar esta metodología, no calzan. En general los comités de currículum dicen, mira, ellos tienen trabajo de práctica con CEFAM y qué sé yo, así que ahí, perfecto, calza perfecta la asignatura. Y después nos dimos cuenta, en la práctica, que a lo mejor los que evalúan a los alumnos en esa asignatura no son los profesores directos de la carrera, sino que son los profesores que están en el CEFAM. ¿Y cómo involucramos a esos profesores que están en el CEFAM, que van a evaluar a nuestros alumnos que están trabajando allí? Hay que capacitarlos también. Entonces tenemos que salir a capacitar en aprendizaje de servicio a otros docentes, además de los docentes nuestros. ¿Qué hemos ido haciendo? Que se ha ido flexibilizando. Eso no quiere decir que no sea, que siga los procesos correspondientes. Si hay una resolución que define la asignatura, lo que se hace es, anular esa resolución y reemplazarla por otra a medida que vamos avanzando. Pero sí hay asignaturas, como decía Gemita, que calzan naturalmente con aprendizaje de servicio. No vamos a forzar asignaturas que no calzan con esta metodología, como se hace en otro lado. No, usted hace aprendizaje, pero ¿y qué pasa además? Uno es la metodología, pero ¿qué pasa además con el docente? El docente también tiene que estar motivado para. No resulta, aunque la asignatura se parezca en el papel que calza perfectamente, y el docente no está motivado o no tiene el tiempo suficiente para dedicarle a esto, también es otra de las características que a lo mejor vamos a tratar un poquito más adelante. Pero a mí me interesa como decir, hay que ser flexibles. Aunque esté hecho por resolución y definidas por resolución, podrían existir cambios más adelante. No sé si Gemita quiere...
Jorge, yo apoyo lo que tú dices, que en realidad a veces las decisiones se toman a nivel de comité ejecutivo, comités curriculares de las carreras o de las facultades muchas veces, sin considerar el trasfondo que tiene en sí la asignatura. Entonces, como bien dices tú, el tema de la flexibilidad es súper importante. E inclusive antes de eso debería trabajarse como con un comité de docentes primero de cada carrera, y hacerlo lo más participativo posible, o sea, que los mismos docentes digan, sí, fíjense que yo pienso que en mi asignatura sí yo podría incorporar algo, o sea, ni siquiera toda la asignatura, alguna actividad de mi asignatura yo la puedo ofrecer y la podría poner como en una cartera de servicio. Yo utilizo ese término y está puesto en mi libro, que no sé, lo uso porque me hace mucho sentido, que es muy bueno que los profesores analicemos cuál es la cartera de servicio que podemos poner nosotros a disposición de la comunidad en general. Y eso ahorra mucho tiempo en saber después de qué somos capaces de dar respuesta. Entonces, y al tener esa cartera de servicio, que yo se las recomiendo porque yo la he trabajado en algunas universidades, al tener esa cartera de servicio es más fácil identificar, mira, estas necesidades, estos socios comunitarios se pueden resolver con alumnos de primer año de tal y tal y tal carrera, ¿ya? Porque aquí puede ser un solo socio comunitario para 2 o 3 carreras, de más, no hay ningún problema. O esto lo puedo absorber con 2 o 3 niveles de la carrera de enfermería, por ejemplo. O esto lo puedo absorber con segundo año de terapia, primer año de obstetricia, tercer año de enfermería. ¿Se fijan? Entonces, yo les recomiendo, por lo menos a mí me ha dado muy buenos resultados, el trabajar internamente a nivel con los docentes, el tema de elaborar una cartera de servicio de la cual la carrera, la asignatura, se pueda dar cuenta de los resultados. Ahora, en base a que uno hace esa cartera de servicio, la hace en base a los resultados de aprendizaje de su asignatura. Ya no es una cuestión antojadiza, ya eso tiene que venir de la mano de los objetivos de aprendizaje, los resultados de aprendizaje tienen distintos términos, pero en el fondo el logro que queremos tener con el alumno en esa asignatura tiene que estar declarado en el programa, y si ese logro yo lo puedo realizar por medio de una acción de bien común hacia un grupo comunitario, lo inserto como una actividad de aprendizaje-servicio, ¿ya? Entonces, de esa forma es más fácil, por lo menos más operativo, el poder agilizar de qué somos capaces, a qué nos podemos comprometer como docente, como curso, como universidad, como facultad, a responder de qué necesidades de alguna comunidad. Y después vemos qué socios comunitarios tenemos cercanos, qué agrupaciones tenemos. Inclusive voy a comentar una infidencia aquí. Me ha pasado en algunas universidades que han empezado a hacer pruebas pilotos, trabajos pilotos de aprendizaje y servicio con socio comunitario interno. ¿A qué me refiero un socio comunitario interno? A los mismos funcionarios de la universidad, a los auxiliares de aseo. Por ejemplo, en salud, nosotros en enfermería logramos siempre, tercer o cuarto año se hacen controles de salud. Y de repente son tantos los alumnos, no hay dónde hacerlos, pero uno en los laboratorios que tiene o en los centros de simulación, tú puedes habilitar un control de salud preventivo, por ejemplo. Y se lo haces a quienes, a la gente que hace aseo en la sala, a los auxiliares, qué sé yo, a las mismas secretarias, personal administrativo, los mismos docentes. Hay docentes que a veces, oye, yo también me sumo al control de salud. Y se puede iniciar de esa forma, a lo mejor en forma piloto, una actividad específica, y eso ya pasa a ser. Ahora, ustedes dicen, claro, no es alguien que los profesores pueden pagar para ir a hacerse o pueden ir a hacerse su examen preventivo, ya, pero son los menos. Pero esta gente que hace aseo, esta gente que está, ellos no tienen tiempo para ir a hacerse esos controles de salud. Y por eso mismo no se lo hacen jamás y empiezan con problemas agudos de salud muy fuertes más adelante. Entonces, se fijan que como para probar si lo puedo hacer, si me resulta, y si puedo empezar a lo mejor con esa comunidad interna, con mi socio comunitario interno, y después me amplío, busco el socio comunitario del barrio universitario, busco los LEAM, busco agrupaciones, jardines infantiles, colegios, que son muy buenos para hacer trabajo de aprendizaje y servicio. Así que eso yo les podría recomendar ahora. Y lo que también quería agregar, que es súper importante, también lo decía Jorge,
la voluntad y el interés o la motivación del docente. Si tenemos un docente motivado, esto fluye muy rápidamente. Si tenemos docente que nos cuesta un poquito más, démosle tiempo, démosle un poquito de tiempo. Cuando él vea los resultados de otros colegas, se va a empezar a interesar, porque para los docentes los resultados de aprendizaje y servicio son muy potentes. El docente crece mucho como docente mismo, sale muy bien evaluado por los estudiantes. ¿Por qué? Porque tiene una relación más a la par con el estudiante, tiene que estar más en concordancia con ellos. El docente puede empezar a hacer publicaciones, a investigar a raíz de los trabajos que se están haciendo de aprendizaje y servicio, logra mejor jerarquización al publicar también, ¿se fijan? Entonces, tiene muchos potenciales para el docente, mucho potencial el aprendizaje y servicio. Así es que de verdad que esto hay que irlo haciendo de a poco. Inclusive, Jorge decía, en la Universidad Autónoma se parte con alumnos de tercer año. En otras universidades hemos partido con alumnos de primer año haciendo actividades de aprendizaje y servicio. Y son temas puntuales, no les voy a decir que es toda la asignatura en aprendizaje y servicio, pero es un tema puntual. Como por ejemplo, con alumnos de primer año, siempre la dirección de admisión, o sea, no sé cómo se puede llamar, tienen distintas nomenclaturas, pero en lo que es la parte de admisión de las universidades o de los IPSFT, siempre quieren hacer difusión de las carreras. ¿Qué mejor que hacerlo con alumnos de primer año que ingresaron a esas carreras? Entonces, el socio comunitario son los liceos o colegios que requieren que vayan alumnos a hacer difusión de la carrera. ¿Cómo se consiguen esos socios comunitarios? Los mismos alumnos que vienen saliendo recién de cuarto medio, ellos mismos llegan diciendo, profe, ¿sabe que en el colegio donde yo salí, el inspector general me dijo si yo podía ir a contar cómo es la carrera, bla, bla, bla? ¿Qué mejor? Y ahí, ¿cómo lo hacen? Lo hacen elaborando un póster, el profesor le evalúa el póster, ve si está bien y van a presentar ese póster a su colegio o al lugar donde corresponda. Y eso ya es una acción de aprendizaje y servicio. Pues los chicos están aprendiendo a difundir su carrera, están enraizándose más en conocer de qué se trata su carrera, porque para poder ir a enseñarle a otros van a tener que saber bien de qué se trata, y aprenden a hacer un póster, a elaborar un póster, que eso lo van a necesitar para cuando vayan a presentar a eventos científicos, o los mismos productos de los cursos que van más arriba, a veces te exigen elaborar póster. ¿Se fijan? Va todo concadenado, va concadenado con los resultados de aprendizaje, con una necesidad, con que el profesor en el fondo, ¿qué hizo? Revisó los pósters, vio que estaban bien y facilitó que los alumnos vayan a exponer su experiencia a algunos colegios. ¿Se fijan? Entonces, ¿se puede hacer con alumnos primero? Sí se puede hacer. Esa es mi conclusión. No, y con colegios también, así que no. Claro, Mira, claro. si te parece, avancemos Sí. Avancemos. Mira, tenemos miles de cosas que poder contar, así que ojalá no vayan interrumpiendo para no... Se nos va a hacer poco el tiempo. Se nos va a hacer poco el tiempo. Mira, poco el tiempo. Hay un tema que es como súper importante y que también, esto es como muy, muy básico, pero nos define qué es aprendizaje y servicio y qué no es aprendizaje y servicio, porque seguramente los docentes que están acá dicen, yo tengo estas posibilidades, pero mira, si fijamos dos cuadrantes, uno que es el impacto del servicio, uno que tiene que ver con servicio y otro que tenga que ver con aprendizajes, nos encontramos en 4 posiciones, cuadrantes, ¿no es cierto? Primero cuando tenemos poco aprendizaje y mucho servicio, que a lo mejor algunos están pensando en eso, nosotros le llamamos como acciones de voluntariado o servicio comunitario institucional, donde, se nos ocurre, los profesores se organizan entre todos, vamos y ayudamos al Techo para Chile a construir casas o media agua. Las ollas comunes, Jorge. Claro, hay muchas actividades. Oye, pero espectacular, los alumnos no han participado en esto, así que vamos todos juntos y partimos con profesores y todo. Pero eso tiene poco de aprendizaje, porque el aprendizaje de servicio tiene que estar necesariamente relacionado al currículum. Tenemos que declarar o trabajar sobre los resultados de aprendizaje que están declarados en la asignatura, ¿ya? Entonces, eso no es aprendizaje de servicio. ¿Podríamos transformarlo en aprendizaje de servicio? Sí. Por ejemplo, si vamos a hacer un voluntariado, como decía, a hacer casa o participar en ollas comunes, a lo mejor si son los alumnos de nutrición que van a participar en estas ollas comunes y tienen de alguna forma que definir, no sé cómo se llaman directamente, pero menús especiales, dietas, qué sé yo, y relacionamos esos aprendizajes de esa asignatura,
Lo vamos a transformar y nos vamos a aprendizaje y servicio. Sí. ¿Qué otras actividades que no son aprendizaje y servicio? De repente dice, oye, y esto todo crea mucho impacto en el servicio, pero hay otras que no tienen tanto impacto, como por ejemplo hay campañas solidarias rápidas que dice, oye, hagamos una colecta y ayudamos a la institución tanto y salimos a la calle y conseguimos fondos y quedamos todos motivados y es muy bonito y la comunidad feliz, pero no tiene relación con los aprendizajes ni con, tanto con el servicio que pudiéramos dar a más largo plazo. Y por otro lado, hay algo que se relaciona mucho y se da perfectamente o se da comúnmente, es que tenemos mucho aprendizaje, pero el servicio es poco. En caso de, por ejemplo, de los internados, salida de terreno, en el área de investigación, a lo mejor hay muchos docentes que estarían interesados en trabajar en problemáticas de la comunidad, investigar, trabajar con el socio comunitario de la mano, durante un semestre, durante largo tiempo, a lo mejor los resultados son muy buenos, pero los guardamos en un cajón, en un documento en que la comunidad nunca conoció ese aporte que podrían entregar los alumnos o la universidad a la comunidad. Quedó guardado y eso no es aprendizaje de servicio. Mucho aprendizaje para los que realizaron, pero nuestro aporte a la comunidad es muy poco. En cambio, dentro del cuadrante que definimos como aprendizaje y servicio, hay mucho aprendizaje que tiene que estar relacionado, como decíamos, con los resultados de aprendizaje, o en otro caso se le llama aprendizaje esperado, con el impacto a la comunidad. Y nos podemos situar en este cuadrante en distintas áreas, partir a lo mejor con poco impacto, con poco aprendizaje, ¿no es cierto? Pero la idea es ir, y así se hace, porque esto no es muy difícil que una asignatura a la primera tenga ojalá fuera así, un tremendo resultado, tanto con los alumnos como con la comunidad, pero esto va mejorando y nos vamos acercando a donde hay más aprendizaje y más impacto de servicio, y la gracia de aprendizaje y servicio, por lo menos para nosotros, es que el servicio sea un servicio de calidad y no cualquier servicio. No sé si, Gemita, pudieras como a lo mejor contextualizar a lo mejor otra algo con esto mismo. Solo reforzar que cualquiera de los otros cuadrantes que tú mostraste ahí se pueden transformar a aprendizaje y servicio, pero tienen que justamente estar en concordancia con los resultados de aprendizaje que tenga la asignatura. En la salida a terreno, los internados, muchas veces se cumplen los lineamientos que tiene la empresa o el lineamiento que tiene el centro de salud, o etcétera. Pero dentro de ese internado, igual a lo mejor el estudiante puede detectar alguna comunidad vulnerable que necesita de algo especial e insertarlo dentro de su programación de internado, y ya estaría también entregando una parte de su internado, a lo mejor convirtiéndolo en una acción de aprendizaje-servicio. Y eso se ha dado mucho ahora en pandemia. Ya en pandemia, por lo menos en el caso de los estudiantes del área de la salud, los internos fueron muy requeridos, los de enfermería sobre todo, fueron muy requeridos y los contrataban en los hospitales como TENS, lógicamente, pero ellos pudieron elaborar y trabajar con mucha población vulnerable, con mucha población que estaba quedando muy aislada por este tema de la pandemia, y se hicieron trabajos muy, muy bonitos ahí, de visitas domiciliarias, por ejemplo, de envíos de trabajos por vía online, sobre todo las indicaciones sanitarias, que había que reforzarlas tanto. Hay un trabajo fuerte en eso, en cápsulas radiales, cápsulas enviadas por vía web. Fue muy, muy bueno en el tema ahora en pandemia. Así que eso, que si estamos en uno de los otros cuadrantes, si ya tenemos actividades dentro de la universidad que pertenecen a los otros cuadrantes, démonos un tiempito para ver cómo lo podemos transformar en aprendizaje de servicio. Eso. Por lo menos por mi parte me aclaró mucho este cuadrante. Yo creo que hay que tenerlo presente siempre, porque todo, como dice la Gemita, se puede llegar a transformar en una actividad de aprendizaje y servicio. Sobre todo que la universidad están trabajando mucho en el área de voluntariado, pero como eso, a lo mejor esas mismas actividades las relacionamos, como les contaba antes, con asignaturas que sí pudieran aportar a los alumnos a través de sus resultados de aprendizaje. Sí. No sé si hay consultas, vamos bien, a lo mejor yo no he visto los tiempos, pero... No, vamos bien los tiempos, ya vamos a entrar a los procesos de las preguntas, así que le pido a todos nuestros jefes de carrera, docentes, que comiencen ya a expresar si hay dudas, comentarios, sugerencias, etcétera. Y un poco también, a partir de lo que estaban diciendo Jorge y Gema,
Yo lo que entiendo de esta parte es que básicamente la institución de educación superior lo que debemos hacer es intencionar todas las bases curriculares que tenemos de nuestros estudiantes al servicio de la comunidad. Y ahí también quería tocar un tema que lo conversamos en las reuniones que hemos tenido nosotros, que es como, primero, la mantención de estos socios comunitarios, que en el fondo están nuestros estudiantes un semestre en contacto con ellos, pero eso no significa que ese socio comunitario termina esa relación en ese semestre, sino que esto debiese continuar para que este socio comunitario continúe también con sus progresos. Y además también hay un tema ahí bien delicado también, que es como el tema del utilitarismo, que podría instalarse en esta conexión entre las universidades o instituciones de educación superior con estos socios comunitarios. Me gustaría ahí sí que nos pueden dar un marco también en relación a eso, porque hay que ser muy sensible y ser muy cautos también en cómo nos conectamos con las necesidades del socio, pensando en que son personas que no pueden pagar un servicio ya sea de salud o de otros ámbitos. Entonces, ahí me gustaría, Gema o Jorge, que nos puedan ayudar con ese tema, por favor. Mira, a ver, sí, a lo mejor esta otra... No sé si me adelanté, capaz que me adelanté. No, pero es que está no. dentro de lo que tenemos que conversar, porque es súper interesante. Dentro de la actividad que definimos nosotros como universidad y se da así, en general, pero para nosotros. Primero, ¿no es cierto?, contarle a los profesores cuando partimos con esta metodología, que ellos pudieran identificar también dentro de sus asignaturas cuáles son estos resultados de aprendizaje y competencias genéricas que podrían aplicarse a aprendizaje y servicio, porque hay algunas asignaturas, como decía Gemita también, que no calzan, ¿ya? Entonces, esa es una etapa de diagnóstico inicial dentro de la carrera, junto con los comités de currículum, qué sé yo, pero en general es el docente el que, en el caso nuestro, son tres unidades por asignatura, y donde el docente decide inicialmente, dice, sabe que tengo la posibilidad de asociar estos 3 unidades completo a un trabajo con un socio comunitario. O decidir que una de ellas, puede ser al principio, a la mitad, al final, va a ser trabajado inicialmente, aunque después se puede cambiar, o un profesor decía, vamos a hacer la unidad 2, el otro profesor que hace la misma asignatura, pero pues, vamos a decidir trabajar con la unidad 3. Y eso es revisar dentro del programa. Después, ese es como el hito 1, deberíamos partir en eso. El hito 2 que definimos nosotros es cuál es el objetivo del servicio que podemos entregar de acuerdo a este análisis de cuáles son los resultados de aprendizaje que vamos a hacer. Y después trabajamos en lo que es una estrategia de reflexión, que no puede haber reflexión o sea, no haya maestros sin un proceso de reflexión, que la Gemita a lo mejor va a ahondar un poco más adelante, y también deberíamos definir cuál es la estrategia de evaluación y cómo vamos a evaluar a nuestros alumnos y cómo vamos a evaluar el servicio que están entregando a nuestros alumnos dentro de este proceso. Entonces, la universidad ha definido 4 hitos dentro de un proceso que tiene una duración de un semestre. Nosotros partimos en una asignatura y terminamos con esa asignatura. A pesar, o no a pesar, sino que sin restringir a que a lo mejor el segundo semestre podría con otros alumnos continuar el trabajo con este socio comunitario, pero uno tiene que hacer un trabajo mental, decir, el servicio que podemos presentar a la comunidad, por nuestra forma de trabajar, tiene un principio y un final, que eso se da dentro del semestre en que estamos trabajando. El ideal es que podamos continuar con otra asignatura, con otras carreras, o podamos hacer trabajo interdisciplinario, pero para tenerlo en cuenta y no elevar expectativas más allá de el trabajo con un socio comunitario. Parte con una asignatura y termina con esa asignatura, en este caso semestral. Tenemos algunas carreras del área de enfermería que son anuales, o del área de derecho también que son anuales. Podríamos expandir nuestro horizonte, ¿no es cierto?, de trabajo con el socio comunitario, pero en este caso la mayoría de las asignaturas son semestrales. Eso es por lo menos dentro de nuestra universidad. Perdona que interrumpa ahí, Jorge. Yo me acuerdo que también en una conversación vimos que tú estabas hablando recién sobre las expectativas. Y yo creo que es súper importante ver que el socio comunitario tenga las expectativas justas que nuestros estudiantes, junto a los docentes y como institución podemos entregar. Por tanto, ahí yo entiendo también que se hace un acuerdo que quede escrito además con nuestros socios, cosa que cuando ya finalice el semestre
evidentemente vamos a evaluar si los objetivos se cumplieron o no y en qué medida se cumplieron efectivamente, cómo fue el servicio que se entregó. Entonces, ahí ustedes quería preguntarle, ¿efectivamente hacen un acuerdo escrito? ¿Dónde queda eso? ¿En qué esfera? Una vez que pasamos al hito 1, en que el docente identifique este resultado de aprendizaje, definimos un objetivo de servicio, un servicio sociocomunitario, ya contactamos al socio comunitario con el cual vamos a trabajar, la idea es que firmemos, así, un compromiso formal, firmemos un acuerdo. Un acuerdo tenemos un formulario cortito, digamos, donde se definen los tiempos en que los estudiantes van a requerir de este socio comunitario, cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el producto final que les vamos a entregar. Si no firmamos este acuerdo, que participan en este acuerdo no solamente los alumnos, sino que participa el docente, participan los alumnos, todo el grupo que va a participar en esto, participa el socio comunitario que firma y reconoce cuál va a ser el servicio, y también firma el director de la carrera. Hemos involucrado al director de la carrera, cosa que los directores de la carrera están informados específicamente de cuáles son los servicios a la comunidad que están entregando distintos docentes en distintas asignaturas de su carrera. Esta definición de expectativas es fundamental para poder tener éxito en el programa. Lo definimos y ahí se especifica que esto parte en el semestre y termina en el semestre y que el resultado va a ser tal y no otro. Si esto no queda definido, he tenido el caso de que uno le cuenta a los alumnos cuál va a ser el servicio que vamos a entregar, los alumnos conversan con el socio comunitario y resulta que en la conversa proponen otra cosa. Y esa cosa nueva, ese servicio nuevo, a lo mejor no está de acuerdo con el resultado de aprendizaje. Entonces, cuando llegamos al final, si el profesor no está de cabeza o no conoce este acuerdo, la verdad es que dice, oye, pero claro, muy bonito, lo hicimos, pero espectacular, pero no estaba, nos dimos cuenta al final, no estaba relacionado con nuestro resultado de aprendizaje. Entonces, estos acuerdos, que son cortitos, no estamos hablando de un convenio institucional, son acuerdos de los docentes en que participan estos actores, se definen y se modelan las expectativas para todas las partes involucradas. Y eso es un documento chiquitito que es parte importante después para el proceso de acreditación también y para poder tener el detalle de cuáles son los socios comunitarios con los que estamos trabajando, quiénes son las personas que son responsables de la otra área y también para vinculación con el medio para decir cómo seguimos involucrando también a estos mismos socios comunitarios que ya trabajaron con nosotros en distintos procesos más adelante. Excelente. Oye, yo quería agregar algo cortito, Claudia, que también lo mencionamos el otro día, que para evitar el tema del utilitarismo es muy importante que este acuerdo que se hace de la actividad que tú vas a desarrollar con los estudiantes, el servicio que vas a abordar con ellos y cuál va a ser el producto hacia el destinatario, es que exista un muy buen diagnóstico de la necesidad del socio comunitario. Así es. Que ese diagnóstico no vaya a partir de la cabecita del docente o del estudiante, porque si no, ahí nos podemos equivocar. Nosotros podemos interpretar una necesidad que no es real. Entonces, ahí es donde hay un aspecto bien importante que también hay que tomar en cuenta, que el diagnóstico de la necesidad de esa comunidad esté muy bien definida. Y en base a ese diagnóstico se hagan los lineamientos en conjunto con el socio comunitario hasta dónde vamos a llegar hasta dónde le vamos a cubrir su necesidad, porque a veces no vamos a ser capaces de cubrir toda su necesidad. Entonces ahí se puede dar que se dé decirle, en este periodo vamos a llegar hasta acá, pero en un segundo periodo podemos extendernos acá, etcétera. ¿Te fijas? Pero es muy, muy relevante que exista ese diagnóstico de la necesidad del socio comunitario, o las necesidades, porque en esos diagnósticos es muy interesante, Claudita, porque uno ahí identifica que a veces aparecen muchas necesidades, y ahí es donde uno empieza a decir, entonces en esas otras necesidades yo puedo invitar a los colegas que son de derecho, de ingeniería, de veterinaria. Entonces te fijas, uno empieza como a sumar más colegas que son de otras áreas, porque yo me comprometo al área de la salud, por ejemplo, que trabajo en eso, pero dentro del diagnóstico apareció de que la gente, ponte tú, necesita sus títulos de dominio, y eso lo tiene que ver la gente de derecho. Necesitan que vean de sus mascotas o sus animalitos, eso lo tiene que ver la gente de veterinaria, y así. O quieren aprovechar su pequeño terrenito que tienen, o su jardincito va a ser algún huerto saludable, ya metamos a la gente de agronomía, de forestal, ¿te fijas? Entonces,
se empieza a producir un círculo virtuoso, que le llamo yo a esto, porque tú te empiezas a dar cuenta que un solo proyecto, un solo socio comunitario o un grupo de socios comunitarios lo puedes abordar desde distintas áreas, desde distintas disciplinas y con distintos niveles de las carreras. Entonces, es fundamental el diagnóstico de las necesidades de los socios comunitarios. Y con eso evitas el tema de la falta de las expectativas, en realidad que se disparen, evitas que haya utilitarismo también y que el socio comunitario al final se canse y diga, ustedes vinieron solo a utilizarlo y no queremos que vuelvan más. Que ha ocurrido, Sí, ¿ya? sí, de hecho ha ocurrido. Entonces, yo diría que el diagnóstico es fundamental, el diagnóstico de las necesidades. Perdón, en honor al tiempo, quisiera, tenemos hasta las 4:30, ya son las 4 de la tarde, entonces hay bastantes preguntas, también movilizados nuestro docente y jefe de carrera, así es que no sé si usted sigue, porque hay un par de cosas que quisiera que tocáramos muy brevemente, la REACE, el tema del impacto, bidireccionalidad, creo que son 3 temáticas vitales, pero se los dejo a ustedes porque no sé qué más viene en la presentación, así es que pero solo hago acuso de recibo del tiempo. ¿Sabes qué? Antes de entrar en ese tema, me gustaría dejar así como experiencia. Uno dice, vamos a investigar sobre las necesidades del socio comunitario, pero a veces yo, y voy a poner caso específico, estoy trabajando en una asignatura de investigación de mercado y voy a investigar con emprendedores, ¿no es cierto? Y los emprendedores me doy cuenta que a lo mejor no necesitan toda investigación de mercado, entonces no funciona. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Nosotros trabajamos con los centros de desarrollo de negocios de Cercotec, las municipalidades, las OMIL de las municipalidades, hay municipalidades que tienen también hub de emprendimiento. Entonces lo que hacemos nosotros es preparamos una oferta. Esa oferta significa, oye, tengo la posibilidad con mis alumnos que están en 4º año de ingeniería comercial de hacer una investigación de mercado que a ustedes les podría servir si es que se ajusta a lo que ustedes necesitan. Entonces, hay... se da la libertad de decir, vamos a hacer una investigación de mercado para los que necesiten esa investigación de mercado, pero específico, y cada grupo va a trabajar en investigaciones de mercado, ¿cómo te puedo decir? Son investigaciones que correspondan directamente a la necesidad de este socio comunitario. Entonces unos van a trabajar, decir, ok, yo voy a trabajar para ver cómo el mercado reconoce mi producto, cuál es el radio de acción de mi negocio, cuál es la calidad que están asociando a mis productos. Entonces, cada grupo está trabajando en un tema principal que es investigación de mercado, pero esa investigación de mercado se asocia directamente a la necesidad específica de cada socio comunitario o cada beneficiario con el cual estamos trabajando. Entonces, en algunos casos preparamos nosotros previamente, es decir, los alumnos de esta carrera podrían trabajar en esto, por eso es que se define este objetivo de servicio, cuál es el servicio que pudiéramos entregar, y de ahí vamos seleccionando, o los mismos socios comunitarios dicen, eso me sirve, y yo me inscribo, y después me inscribo en esa actividad, y después le explicamos en definitiva cuáles serían los alcances y cuál va a ser específicamente el resultado que va a obtener trabajando en esa área. Eso me quería porque se piensa siempre de tal necesidades, pero esa necesidad estoy trabajando con el área de negocio y no tiene nada que ver con el área de negocio, pero sí hay cosas que nosotros podemos ofrecer a esos socios comunitarios que el socio comunitario tiene que conocer. Por eso yo hablaba delante, Jorge, sería recomendable tener como una cartera de servicios, o sea, ¿qué yo puedo tener disponible para algunos socios comunitarios? Y en el fondo es eso, saber qué soy capaz de hacer con mis estudiantes en beneficio de un grupo comunitario. Claro, eso es bueno. Oye, estos socios comunitarios se van a dar cuenta, se van a dar cuenta al final de decir, ellos vinieron por un radio de investigación de mercado, pero pucha que me hace falta que mi labor es en el área nutricional. Me hace falta alumnos del área de nutrición que me ayuden también a identificar cuáles son los nutrientes de mi producto que estoy ofreciendo, y así se va ampliando esto, y ya no estamos buscando sociocomunitarios y golpeando puertas, sino que se va dando, debido a estas necesidades, se va y ampliando los servicios que podamos entregar. Y eso no tiene por qué ser una sola carrera, una sola asignatura, sino que la multidisciplinariedad, muchos de distintas carreras podríamos trabajar sobre un mismo socio comunitario, y lo otro es que hay que tener mucho cuidado en no tiene una palabra, no puedo trabajar, no es exactamente la palabra no puedo intervenir un socio comunitario, sino decir, oye,
todo el día estoy trabajando con los alumnos de la universidad y no puedo desarrollar mis negocios. Esa Claro. sobreintervención no se puede dar. Entonces hay que tener una cantidad de socios comunitarios donde sea factible en términos naturales, en que sí podamos hacer una intervención sin que provoque rechazo del socio. Alejandro. Sí, yo sé que estamos con poco tiempo y tenemos unas preguntas muy interesantes en el chat, pero solo quería hacer una pregunta bien acotada en función de la experiencia que ha tenido Jorge y Gema, en función de, que puede parecer una pregunta obvia, pero la verdad que, ¿cómo ha sido la experiencia respecto a esta actividad de asignatura MAES con los socios comunitarios, pensando que efectivamente lo que se produce ahí es una bidireccionalidad entre este diagnóstico y esta necesidad del socio comunitario versus los aprendizajes disciplinares de la asignatura? Entonces, en ese vínculo, ¿cómo eso afecta, impacta, se relaciona con la docencia? ¿Ya? Me imagino que se produce una mejor docencia. ¿Cuál ha sido la experiencia de esa perspectiva? Si nos pueden contar, porque de repente uno dice, oye, le voy a dedicar a esta actividad no poco tiempo, voy a trabajar con la comunidad, vamos a estar con los estudiantes, a lo mejor los voy a tener que trasladar, vamos a tener que hacer un Zoom, pero en ese proceso se sigue haciendo la docencia de la propia asignatura. Entonces ahí quisiera yo preguntarle cómo han vivido ustedes ese proceso directamente. ¿Gemita? Mira, yo que recomiendo, la docencia idealmente lo que es contenido de la asignatura, ojalá modularizarla, ponte tú y tratar de dejarla como bien compactada en un primer periodo. Después que ya tienes todos los conocimientos teóricos, por llamarlo así, de la asignatura, tú dispones de tiempo para que los estudiantes hagan trabajo más ya involucrándose con un grupo comunitario y resolviendo lo que se planificó con ellos realizar. Cosa de que el docente, ¿qué acción va a tener ahí de asesor de estos grupos? Pero utilizando todos los contenidos que él ya pasó en este primer periodo. O si pasó la parte teórica en el primer semestre y el segundo semestre ya es más práctico, hacerlo ahí a la aplicación. Y el docente en realidad, ¿cuál es la labor? Más que nada de asesoría, de asesorar a los estudiantes. ¿Por qué te digo también que el trabajo no se hace tan pesado? Porque todos los docentes decimos, hoy ya nos van a meter una nueva metodología, una nueva innovación, y es más trabajo para nosotros. Y claro, en un comienzo se percibe como muy pesado, pero en la medida que tú te empiezas a dar curso a esto, empiezas a ver todas las ganancias que tiene. Y son, si tú las colocas en una balanza, son muchas más ganancias que todo lo que invertiste para que esto se llevara a cabo. Y lo otro que también es muy potente, Alejandro, es que los socios comunitarios o las agrupaciones donde tú vas a ir a trabajar con ellos, muchas veces te allanan mucho el camino, te dan muchas facilidades para que eso ocurra. Entonces ya es una labor menos para el profesor de decir, ¿cómo me las arreglo para trasladar este grupo de chiquillos a no sé dónde? No, porque a lo mejor el nexo para llegar allá fue una municipalidad, ponte tú. Y la misma municipalidad, como quiere resolver ese problema de esa agrupación, te va a dar todas las facilidades. Te va a decir, mire, nosotros le ponemos locomoción, o les pagamos un snack a los chicos, pues si van a estar todo el día. ¿Te fijas? Entonces se empieza a producir una complementariedad tan grande que es muy buena porque las dos partes están entregando parte de sus bienes o de las cosas que ellos tengan para que esto resulte y resulte bien en beneficio de esa agrupación. A nosotros en el área de la salud, ponte tú, hasta hubo un semestre que ahorramos mucho dinero en campo clínico. Tú sabes que campo clínico es un tema porque hay que pagarlo. Sí. Y los campos clínicos no son baratos. Y sabes tú que consiguiendo hacer trabajos de temáticas comunitarias de enfermería en comunidades, nos ahorramos mucho dinero en eso. Y todo lo que era traslado y todo se consiguió justamente con otras agrupaciones. Ahí también está el tema del alumno, que tú le empiezas a enseñar que aplique ya más temas de gestión. El alumno, ponte tú, me acuerdo en una actividad de aprendizaje de servicio que fueron a un jardín infantil, tenían que enseñar primeros auxilios y cayó de maduro que no tenían el botiquín. Pero ¿cómo el primer auxilio y no tenían el botiquín?
Ya, o un problema agregado. ¿Cómo hacemos el botiquín? Profe, ¿sabe que tenemos que comprar un botiquín? Hay que llenarlo. No, le dije, usted va a hacer una carta, yo se la voy a firmar y usted va a ir a los locales comerciales a conseguir que... Oye, hicieron, no un botiquín, hicieron como 10 botiquines porque le regalaron las cajas plásticas. Excelente. Y todo con llevar una carta, sí que respaldaba que eran alumnos de la universidad y que estaban en una actividad con un jardín infantil tanto, qué sé yo, y listo. ¿Te fijas? Entonces, hay muchas cosas que es gestión. Y la parte de dinero va inserta ahí en la gestión, pero no tiene que salirse así en cash, digamos. Entonces, se produce una muy buena complementariedad. Y claro, el docente, como te digo, en un comienzo se ve como muy, muy agobiado, pero después va viendo que las cosas van resultando muy bien. Y después los socios comunitarios solitos llegan a la universidad a pedir que quieren trabajar con alumnos. Al principio uno tiene que salir a buscar socios comunitarios. Después se revierte la situación. Hay que estar parando un poquito porque empiezan a llegar muchos. Pero eso ocurre. Si les parece, y en honor al tiempo, me gustaría, si es que no hay nada más que necesiten presentar ustedes, Jorge y Gema, pasar a las preguntas, porque nos queda más o menos media hora, entonces a ver si podemos responder las preguntas de nuestros docentes. Perfecto. Parto con la pregunta de Caro. Caro pregunta, ¿cómo establecen la medición de impacto en asignaturas A+S? Me gustaría, mira, a nivel internacional, lo estábamos discutiendo con la Gemita antes, a nivel internacional no hay metodologías de impacto aplicables, metodologías de impacto, verdaderamente metodologías científicas. ¿Con qué estamos trabajando nosotros? Con un tema de percepciones. Medimos a través de encuestas de percepción cuál es el resultado del trabajo de nuestros alumnos, al interior, para el profesor. El profesor también tiene que dar su opinión de cómo fue el trabajo, ¿no es cierto? Sí. Los alumnos también. Y además el socio comunitario también indica cuál ha sido y qué es lo que él observa y qué también fue el servicio que entregó el grupo de alumnos, la universidad. Y de ahí vamos tomando decisiones. Pero hay falta, y en eso estamos trabajando como Red Nacional de Aprendizaje y Servicio también. Y yo creo que es algo que nos compete a todas las direcciones también de vinculación con el medio, de cómo tener modelos de impacto que a través del tiempo vayan pudiendo medir cuál ha sido el resultado, no solamente a través de socios comunitarios, sino que qué ha pasado con el resultado de estos alumnos que trabajaron en algún momento con aprendizaje y servicio y después ya están ejerciendo profesionalmente. Falta ese modelo de impacto y hay que trabajar, eso es lo bueno. Trabajemos a través de estas redes, que después vamos a comentar un poco más, para poder ir trabajando en esa área y verdaderamente ir indicando con modelos más científicos y no solamente percepciones, cuáles han sido los resultados del aprendizaje y servicio. Esto no es a nivel nacional, es a nivel internacional y falta ese tema en toda la comunidad. Perfecto, muchas gracias. Por lo menos por mi lado. Claudia, una de las universidades que yo tuve experiencia, elaboraron una encuesta que se aplicaba al terminar las asignaturas que tenían aprendizaje de servicio, y era una encuesta institucional. Era la misma encuesta de la institución que se aplicaba en todas las asignaturas. Y la contestaban un representante de los socios comunitarios, los estudiantes y el docente. Y se tabulaban por separado. Y daba datos muy, muy buenos, porque tenían distintos ámbitos que medía esa encuesta, ¿ya? Así que eso puede ser. Y como decía Jorge, el impacto es el impacto más a largo plazo. Y eso hay que seguirlo estudiando, porque habría que estudiar como decía Jorge, con los que ya egresaron, con los socios comunitarios que llevan muchos años trabajando y con los docentes que ya tienen cierta trayectoria en el área. Pero eso falta. Nosotros además que el impacto en realidad son indicadores a largo plazo. Claro. Tenemos encuestas que se podrían llegar a compartir, que miden diferentes aspectos. Así que con buenos resultados, malos resultados, pero la importancia de estas encuestas es que nos permiten ir mejorando cada vez más. Perfecto, buenísimo. Paso entonces ahora a la pregunta de Adriana. Adriana nos pregunta, ¿cuáles son sus experiencias en relación a la respuesta de encuesta de satisfacción? ¿Qué métodos utilizan? Mira, bueno, lo mismo que contaba Gemita, nosotros tenemos una encuesta dirigida al docente, una encuesta dirigida al estudiante, donde preguntamos qué pasa con las competencias genéricas, si el docente en realidad explicó y mejoró y desde el principio empezó a trabajar con el socio comunitario y controlamos desde la opinión del
del estudiante, también controlamos qué pasó con el docente, qué pasó con la asignatura, y si verdaderamente aplicaron alguna de estas competencias genéricas como trabajo en equipo y qué también les significa trabajar en esta experiencia de aprendizaje y servicio para su futuro desarrollo profesional. O sea, esto es una encuesta bien hecha, con distintos aspectos en que nos permite tener una visión, creemos que clara, pero siempre está ligada al tema percepción. Cuando recién termina un trabajo de este tipo, todos quedan contentos. Más adelante, donde todo sale dice, bien evaluado. claro, esa satisfacción más adelante como que se va diluyendo, y eso es lo que debiéramos tener y seguir estudiando. Perfecto. No sé si Gemita. Perfecto. Seguimos entonces. Yep. Mira, hay una pregunta de Cintia. Cintia nos pregunta si hay una cantidad de tiempo mínimo para implementar la asignatura A+S. Gemita, ¿quiere decir algo? A ver, pero espérate, ¿es tiempo como para entre que lo preparan y lo echan a andar? ¿A eso se refiere? Hola, buenas tardes. Tiempo me Porque refiero a, por sí. ejemplo, un semestre es muy poco, ¿cierto? No, tú lo puedes hacer en un semestre, sí. Nosotros Yo trabajamos en un pensaba que... semestre y Mira, en parte de semestre. lo más Ni importante, siquiera... sí, y también puede ser parte del semestre, como decíamos delante, puede ser inclusive ocupaste 1 o 2 meses pasando el contenido teórico y después el resto que te quedó lo aplicaste con el aprendizaje y servicio propiamente tal, ¿ya? Así que Pero no, para pues medir el impacto de una actividad así, que sea muy cortita, ¿se puede también? ¿También? depende de lo que le preguntes, porque Ya. si le preguntas de acciones precisas que hiciste en ese momento, Ajá, lo puedes aplicar, pues. Pero ya. si quieres ver con el tiempo, qué transcurre con el tiempo, ponte tú, hiciste una intervención con un grupo comunitario, resultó todo bien, pero tú dices, no, voy a esperar un año y voy a volver a aplicar esta encuesta. Entonces Ujú. puedes hacer un antes y un después también ahí, ¿ya? Ah, ya, Ahí súper. tú dejas voluntariamente, o sea, decididamente, dejas pasar un año y vuelves a aplicar. A ver si se acuerdan de lo que hicieron, si se acuerdan de lo que aprendieron, si pusieron en práctica lo que trabajaron, no sé. Depende de lo que tú hayas Depende de trabajado la con él. competencia que yo quiera evaluar con los alumnos también. Claro que sí, pues. Ya. Sí, Pero en ya. tiempo, no te preocupes en el tema de tiempo. En general uno Sí. piensa que estos son grandes proyectos gigantes, pero la verdad es que hay que acotar a un Pueden proyecto ser que a lo mejor acciones, es chiquitito, una acción acción cortita, que a lo mejor puntual. dura un par de semanas inicialmente. Sí, No es necesario que sea todo el semestre, en algunos casos a veces funciona con todo el semestre, pero sí, puede ser una sola actividad con la comunidad en que sí estén establecidos bien los objetivos, estén bien establecidos los acuerdos, sí está relacionado con los resultados de aprendizaje, y el resultado va a ser un resultado bueno con un servicio de calidad. Así que los tiempos yo claro, creo que es una variable que es totalmente considerada, importante. podría ser mínimo o durante todo el semestre. Yo no alargaría, por lo menos en el caso nuestro, a no tener resultados ni a no poder evaluar dentro de ese mismo semestre, porque son los alumnos, por lo menos en el caso nuestro, cambia una asignatura del nivel 5, cuando cambiamos de semestre, ya esos alumnos pasaron a otra asignatura, Claro, pero tengo que evaluar ese proceso en ese semestre, o sea, Claro. dentro de ese semestre. No es que esto se me alarga infinito, porque tiene que terminar. Los alumnos tienen una nota. Hay sí. características que hay que definir y lo tiene que saber el socio comunitario, que es un trabajo semestral. En algunos casos anual, por la definición de la asignatura, pero en la mayoría de los casos es semestral. Muchas gracias. Continúo. Hay una pregunta que me parece muy interesante y por honor al tiempo voy a hacer esto. Nosotros internamente con los jefes de carrera siempre, y sobre todo con los temas de salud, que ellos tienen cosas más específicas que medir, hemos visto el tema de la encuesta. Acá Guillermo Martínez nos pregunta si las encuestas de impacto deben ser personalizadas para la asignatura o se deben usar las encuestas institucionales. Nosotros como institución tenemos una encuesta que les voy a hacer llegar por este medio a través del chat para que respondan 5 minutos antes de terminar, pero tenemos una encuesta de satisfacción, ¿ya? Pero me preguntan siempre si es que eso debe ser por carrera, por asignatura. ¿Cómo trabajan ustedes en ese sentido, según la pregunta de Guillermo? Mira, hay en asignaturas que uno necesita esa retroalimentación del socio comunitario, por lo cual uno debe elaborar una encuesta específica para eso,
Ponte tú si es que algún elemento que elaboraron estuvo adecuado o no, o hay que hacerle cambios, etcétera. En ese caso sí se pueden hacer encuestas específicas, ¿ya? Pero no hay que dejar de lado la institucional, ¿es cierto? Porque la que seguramente es la que va a tener más peso en el fondo. Y la encuesta más íntima de la asignatura es para hacer ajustes internamente en la asignatura. Pero eso se puede hacer mediante otros, hay otras técnicas también que se pueden hacer. Así que igual... Nosotros, para que sea cortito, no ocupamos la encuesta de vinculación con el medio, que es la encuesta de satisfacción de la actividad, sino que tenemos encuestas específicas de aprendizaje y servicio, que es una encuesta genérica, como te digo, docentes, sociocomunitarios, alumnos, pero que vamos de alguna forma profundizando bien en que, por ejemplo, algunas preguntas de aporte de la maestra al desempeño como futuro profesional. Pude identificar aprendizajes que me faltan para adquirir con cuáles debo seguir avanzando. Apliqué los aprendizajes de la asignatura en la realización del servicio. Incorporé los resultados de aprendizaje de la asignatura en la realización. Entonces, son cosas específicas que son genéricos para todas las asignaturas que están aplicando aprendizaje y servicio. Pero no es la encuesta general de satisfacción, sino que es una encuesta específica para ir tomando medidas, porque esto después la decidimos por asignatura, qué sé yo, para ir tomando medidas con respecto a cada una de las asignaturas, carrera y qué sé yo, para aplicar mejoras. En ese sentido, eso tendría que ver más un poco con la bidireccionalidad o la retroalimentación de la acción de nuestros estudiantes y docentes con la comunidad, para de pronto también luego generar un levantamiento de mejoras en relación a esa experiencia para el siguiente semestre o año académico, en el fondo. Así es. ¿Sí? O sea, eso no queda ahí, sino que hay que tomar medidas de mejora. Ese es el gran objetivo también. Claudia, mira, en una de las encuestas que inclusive yo la puse en el anexo del libro que yo escribí, tiene 3 ámbitos. Uno va a las características de la actividad de aprendizaje-servicio, donde ahí les preguntan distintas cosas de la actividad. El otro en el ámbito académico, que tiene que ver si las actividades, por ejemplo, contribuyeron positivamente a los procesos de enseñanza-aprendizaje, si el desarrollo de la actividad le permitió aplicar los contenidos teóricos, si a raíz de esta actividad piensan incorporar nuevos contenidos en las clases, etcétera, esto apuntando al profesor, y en el ámbito personal. Y esos 3 ámbitos se le preguntaban a las 3, al docente, al estudiante y al socio comunitario. O sea, en relación a la actividad, en relación a la parte académica y en relación al ámbito personal. Inclusive, si las actividades le permitieron mayor cercanía con los estudiantes, por ejemplo, se le preguntaba al profesor. Si el desarrollo de la actividad le hizo reflexionar sobre la relevancia social de lo que se hace en su asignatura. ¿Te fijas? Entonces, al dividirla en las 3 áreas, se puede tabular inclusive aparte de las 3 áreas. Perfecto. Y nosotros, como trabajamos con SST, con algunas carreras innovadas, con currículum innovado, también aprovechamos de preguntar qué pasa con los tiempos y sus actividades autónomas. ¿Qué es lo que más cuesta? Es decir, okay, claro. ¿Qué cantidad de tiempo le dedicó el alumno? ¿Qué cantidad de tiempo también le dedicó el docente? ¿Qué cantidad de tiempo le dedicó el socio comunitario? Para ir conociendo y que tampoco puede haber mucha recarga en los tiempos de trabajo. Se deben ajustar a lo que está definido en la asignatura. Esto no es cosa que los alumnos empiecen a trabajar en esto y le va a llamar en todas las otras asignaturas porque se tiene una asignatura con aprendizaje de servicio y tuvieron que dejar botada todo el resto. Entonces tiene que ajustarse a los tiempos que están definidos también en los programas. Perfecto. Y esta sería la penúltima pregunta. ¿Cómo, Adriana nos pregunta, que me parece interesante esta pregunta, cómo manejan los costos de la asignatura AMAES? ¿Tienen un presupuesto por facultad, por carrera? ¿Cómo funcionan ustedes en ese sentido o cómo es el funcionamiento general? No sé, en mi caso, si quieres, yo tengo la experiencia nuestra, pero no sé si tienes tú a lo mejor contar de otras. Mira, lo que generalmente hay, depende de las universidades también, porque cada universidad tiene su sistema. Por ejemplo, me acuerdo en la Universidad Austral generalmente se solicitaba plata a la Dirección de Asuntos Estudiantiles y ellos manejaban un ítem de apoyo, ¿ya? Pero esa es una forma de abordarlo. En otra universidad existe cierta cantidad de dinero que es para actividades como extraprogramáticas por carrera. Y esa actividad extraprogramática, a veces de ahí se sacaba cierta cantidad de dinero. Y lo otro es, y muchas veces no iba dinero de por medio,
Muchas veces es más la gestión, lo que yo le decía delante a la otra persona que me preguntó delante, me olvidé el nombre. Muchas veces no requieren que haya dinero de por medio, porque vale cosas de salir y conseguir. Me acuerdo en Valdivia una asignatura que era de administración en empresas de turismo, la carrera era esa, y tenían que hermosear lugares comunitarios, qué sé yo. Y ellos, ponte tú, los alumnos salían a las ferreterías a conseguir las pinturas, las brochas, el material eléctrico, todo donado, todo donado. Entonces, también involucras el tema de que el alumno sea capaz de ir a golpear puertas y saber dónde pedir ayuda. Se pide mucha ayuda a fundaciones, se pide ayuda a corporaciones, todo se involucra acá, todo. Entonces, el tema de dinero no es tan fuerte, no es tan relevante. Ya, Igual se necesita, pero no es un gran monto, ¿ya? perfecto. Esa es mi experiencia, por lo menos. En el caso nuestro, no hay presupuesto definido para aprendizaje y servicio. Si algunas carreras determinan que sí requieren recursos que son adicionales a los que a lo mejor todos disponen, sí se hace dentro de la planificación semestral o anual, sí se piden recursos, pero en general, por ejemplo, para traslado, la universidad cuenta con algunos buses de acercamiento, ocupamos los buses de acercamiento, pero en general no hay recursos disponibles sobre los normales para actividades de este tipo. Perfecto. Sí. Buenísimo. Y termino con esta pregunta, que recuerdo que el director de investigación comentaba que ahora en pandemia en la comunidad hay muchísimas necesidades. Entonces, también la pregunta es cómo funcionan las AMAES en el marco virtual por temas de pandemia y cómo ha sido su experiencia en ese sentido. Cómo debiésemos funcionar, por ejemplo, nosotros que implementamos este primer semestre, cada una de las 4 facultades de nuestra universidad va a comenzar con una carrera que va a experimentar a través de las AMAES. ¿Cuál sería en ese sentido el consejo que ustedes nos pueden dar a nosotros para funcionar en la virtualidad? Yo diría, oye, que la mayoría, bueno, también depende de los socios comunitarios, ¿ah? Pero un número muy grande de socios comunitarios, ya con el tema de la pandemia, se ha ido familiarizando cada vez más con la virtualidad. Entonces, ese ya es una tremenda ganancia de esta pandemia que en un primer momento paralizó a todos, ¿ah? O sea, paralizó, pero tanto estudiantes, profesores como socios comunitarios, así que fue difícil como volver a reactivar. Pero ¿qué reactivó? Fíjate que todo el espíritu de superación que tiene la gente, el espíritu de innovación, de emprendimiento. Empezamos a ver mucha gente emprendiendo por necesidad, lógicamente, y eso también empezó a producir círculos a raíz de los mismos estudiantes. Empezaba a decir, profesor, sabe que en mi barrio está ocurriendo esto, podemos trabajar esto que usted estamos viendo la asignatura con ellos, y se empieza a producir un ambiente muy enriquecedor y utilizando siempre sí la virtualidad, o sea, utilizando o por WhatsApp o vía WhatsApp, ponte tú que se mandan unidades educativas, se mandan material educativo, o los chiquillos elaboran un pequeño video desarrollando algo y después lo muestran y después tienen que juntarse con esa comunidad para saber quién entendieron, quién no entendieron, todo vía virtual o llamadas telefónicas o correos electrónicos. Por esas vías, digamos, se ha estado trabajando este semestre y han habido resultados muy buenos. Y cuando ya se ha podido salir, por ejemplo, en salud nos tocó empezar a retomar actividades con visitas domiciliarias y eso también ha sido muy potente, muy bueno, tomando todas las medidas de seguridad, lógicamente, con lavado de manos, el distanciamiento, el uso de las mascarillas, los protectores, etcétera. Entonces, realmente se puede, pero tomando las medidas sanitarias que correspondan, si es que hay que hacer alguna visita domiciliaria. Pero si se puede distanciar eso, mejor esperar un poquito más. Pero a veces en salud hay que hacerlo, no queda otra. Hay que ir a hacer la visita. Si hay pacientes postrados, ponte tú, hay que hacerlo. Entonces, depende de la situación. Pero la virtualidad ha sido el fuerte en este momento. Sí. Virtualidad para unidades educativas, para material educativo, para asesorías, etcétera, para esas cosas. En el caso Resulta, nuestro, la universidad desde el área académica decidió el primer semestre del año pasado suspender la actividad de aprendizaje y servicio pensando en proteger a los alumnos. Pero ¿qué pasó?
los mismos socios comunitarios de alguna forma nos insistieron. Hicimos actividades extraprogramáticas que no eran en definitiva AMAESE, con socios comunitarios, nuestros socios comunitarios de siempre, que sí lograban tener la posibilidad de comunicarse virtualmente. Partimos con emprendedores que sí estaban trabajando con computadores y qué sé yo, y ellos sí necesitaban, y sí pudimos tener contacto con ellos. Incluso hay algo que es muy interesante. Pudimos, no es asesorar, sino que trabajar con emprendedores de distintas regiones, que no se daba antes, y yo creo que es una novedad. Ya los de Santiago pueden trabajar con Talca, o pueden trabajar con emprendedores de Temuco, por ejemplo, que tenían la posibilidad de, sin necesidad de trasladarse, trabajar directamente con ellos y asesorarlos. Y por otro lado, que fue como un descubrimiento, a través de las municipalidades nos dimos cuenta que los adultos mayores también ya estaban teniendo la posibilidad de comunicarse en forma virtual. Y ya no era que no supieran usar computadores, sino que ya tenían teléfonos. La misma municipalidad ayudaron a crearle los correos electrónicos, con eso nos comunicábamos a través de Meet. Entonces, esto se ha ido ampliando, y no es una restricción, a veces es un apoyo importante, incluso para el tema de recursos. Antes teníamos que ir y viajaban nuestros alumnos de Santiago a reunirse en Estación Central, donde está complicado, en el barrio Meix, por ejemplo, está complicado que los vayan a asaltar o qué sé yo. Ahora este tema es virtual, y ha traído muchos mejores efectos, a pesar de que no lo conocen personalmente. Pero ya no estoy gastando plata en trasladarme, ya no estoy gastando, o ya no tengo riesgos personales de poder trasladarse a alguna parte donde vive el socio comunitario, donde reside, donde trabaja. Entonces, hay varios beneficios que se dan y hay que aprovecharlos. Cada vez la gente tiene más posibilidades de comunicarse y no de solamente trabajar en forma presencial. Perfecto. Bueno, en honor al tiempo, ya hemos terminado por el tema que otras personas podrían tener otras reuniones. Yo quiero agradecer muchísimo la presencia de ustedes, Gema, Jorge, de la universidad, Gema por parte personal, y bueno, de todos los jefes de carrera, todos nuestros docentes que han estado ahí bien activos haciendo preguntas. Yo sé que va a quedar mucho en el tintero, pero bueno, el proceso comienza para nosotros ahora. Iremos resolviendo dudas, iremos trabajando y caminando en conjunto, así es que muy agradecida, yo doy las gracias por parte de la Dirección de Docencia, Investigación y Vinculación con el Medio. No sé si los directores quieren agregar algo más. No, solo señalar, dando las gracias a Jorge y a Gemita. La verdad que nos quedamos con muchas buenas ideas que ustedes nos han contado, agradecer la experiencia y transmitir la experiencia, porque de repente como que cada uno quiere quedarse con su parcela de experiencia y no quiere contarle a nadie. Así que agradecer eso, la verdad, porque creo que lo rescatamos enormemente y nos va a ayudar mucho en nuestros procesos que estamos implementando acá en la Universidad SEC. Y de paso también agradecer a nuestros profesores y a nuestros jefes de carrera. También había algunos secretarios académicos presentes y estuvo también presente algunos decanos, así que agradecer también la participación de ellos en este conversatorio. Sí, es muy importante para todos nosotros, así es que, bueno, eso, yo les quería pedir, por favor, dejé en el chat la encuesta de satisfacción de esta actividad. Les pido, por favor, la respondan, es muy breve y es muy importante para nosotros como institución, así es que se agradecería si se dan un minutito al finalizar esto para Claudia, responder. ¿Sí? Oye, no me gustaría dejar pasar, por lo menos contarles en 2 palabras, que tenemos una red de instituciones que forman o que estamos trabajando aprendizaje y servicios más de 11 años. Yo no pertenezco desde hace 11 años, pero los últimos años yo pertenezco al directorio, y son más de 20 universidades en que ya estamos trabajando en una corporación, así la hemos definido, una corporación sin fines de lucro, en que sí, por el momento tenemos socios individuales, profesionales individuales relacionados con el área de educación, desde colegios, universidades, institutos profesionales, trabajando siempre motivados en este tema del aprendizaje y servicio. Acercarse a nosotros es infinito lo que uno puede aprender, y si requiere algo de socio comunitario, requiere apoyo teórico, o ustedes mismos, las universidades, requiere apoyo, también puede acercarse a nosotros, porque estamos aceptando a partir de este año a otras instituciones como socios también, institucionales. Hay una cuota que nos permite financiarnos porque no tiene fines de lucro,
pero lo dejamos invitado a ustedes, lo dejamos invitado en forma personal a cada uno que participe, y la verdad es que lo que uno gana participando en esto, que no quito tampoco mucho tiempo, es una reunión una vez al mes, pero es fundamental de poder conocer qué se está haciendo en Chile, qué están haciendo otras universidades, qué están haciendo en el extranjero. Y mira, hay un tema que no quiero dejar pasar. Seminario. Sí, tenemos un seminario anual, y me gustaría contarles que hay cosas que salen, que se ganan, que no corresponde a lo que es aprendizaje y servicios. Naturalmente, nosotros partimos trabajando con emprendedores y ahora tenemos el club de emprendedores dentro de la universidad. Son alumnos que han empezado a emprender gracias a que han ido trabajando con emprendedores. Esto le gustó tanto, por ejemplo, a la Embajada de la India, y nos invitó con los emprendedores con proyectos innovadores, nos invitó a la India, viajamos a la India, y todo esto resultó desde aprendizaje y servicios. No solamente eso, hay muchas otras actividades más que se asocian a esto, que no están pensadas inicialmente, pero que va motivando a que los alumnos, los exalumnos de la universidad, los profesores y los socios comunitarios vayan logrando formar una comunidad importante que antes no se daba. Sí, y también comentar que habíamos hablado nosotros mismos que también generar proyectos interinstitucionales también. Se nos viene más para adelante cuando nosotros también tengamos un poco más de práctica en esto, pero es muchísimo lo que uno puede ahondar y que es beneficio tanto para las comunidades como para las comunidades académicas y obviamente nuestros estudiantes. Así es que cuenta con nosotros en REACE, a mí me interesa mucho ser parte de la red. Yo los sigo en Facebook y les recomiendo a toda la comunidad de la Universidad SEC que vean, porque hay muchos videos, hay mucha información, y como bien dice Jorge, temas ya más metodológicos, temas teóricos, pueden encontrar de todo ahí, así que por lo menos nosotros nos queremos apoyar en ustedes. Impecable. Claudia. Bienvenido. David. Sí, no, que quería aprovechar la intervención reciente de Jorge para resaltar el tema de lo que tiene que ver con el emprendimiento. Por eso yo también, al principio de la exposición, lo quería señalar en el fondo de las posibilidades que tiene este tipo de trabajo para lo que significan los trabajos de fin de carrera, las tesis y los proyectos finales que también pueden derivar en emprendimiento. En ese sentido, la universidad tiene preparado, digamos, una herramienta de incubación para los proyectos innovadores, tanto de emprendimiento como de innovación de este tipo, que puede ser innovación social u otro tipo de innovación, como para poder apoyar a los estudiantes en este proceso. Esto es algo que está partiendo, que ya está aprobado, que es parte del plan de desarrollo del área de investigación y que tiene esta implicación directa con el modelo de A+S. Entonces, un poco para reforzar ese mensaje para los jefes de carrera, para que lo tengan en vista, para que puedan preparar buenos trabajos de fin de carrera, que puedan tener esta salida y de esta forma mejorar no solamente lo que significa la direccionalidad, sino también la empleabilidad de nuestros estudiantes en sus ciclos finales. Así que, digamos, tenerlo siempre en vista es algo que quería resaltar. Y así es, David, lo mismo. De alguna forma estamos trabajando también lo mismo que nombrabas tú. La AMAES está indicado dentro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable como una de las metodologías para educar a los alumnos en estos mismos temas, en emprendimiento, en sostenibilidad. Así que es algo que está relacionado completamente. Y nuestros socios comunitarios al final no solamente nos requieren para trabajar con AMAES, sino que son donde hacemos las prácticas, los alumnos hacen las prácticas profesionales, y vamos reuniendo, tenemos las clínicas jurídicas que trabajan con los mismos sociocomunitarios, las clínicas psicológicas, y esto va creando esta comunidad súper importante que hay que aprovechar y hay que desarrollar. Muy interesante lo que decía sobre crear esta oferta de desarrollos de proyectos. Me pareció extremadamente interesante y creo que ahí también podemos dar algunos pasos siguiendo esa experiencia. Creo que puede funcionar muy bien, a lo mejor incluso una etapa previa de retroalimentación con la comunidad, ¿no? Sí. Sí, hay muchas cosas por trabajar y muy interesante. Yo quisiera, alguien da una pregunta que es vital para esto, porque Gema tiene un libro que evidentemente todos tenemos que leer. Me piden cómo acceder al libro, Gema. Oye, lamentablemente no está online.
¿Ya? Pero yo lo he comprado porque ya me dieron 5 ejemplares y el resto igual lo he tenido que comprar. En Calibre estaba. Calibre. Perdón, se cortó. Busca Libre. Ahí Busca Libre. uno coloca el nombre del libro, ¿Ya? buscalibre.com, ¿Ya? y ¿Y ahí el uno libro cómo pone se nombre, llama? El nombre. Compartiendo una mirada del aprendizaje-servicio. Perfecto. Buenísimo. Y con esto entonces yo no puedo terminar sin dar las gracias también a la Red Chilena de Vinculación con el Medio, o que ustedes no lo crean, desde ahí nació este soporte para que hoy día esté Jorge y Gema apoyándonos en este proceso nuestro institucional, así es que quisiera dar las gracias a la Red Chilena de Vinculación con el Medio también. Y nada, les deseo a todos una muy linda tarde, nuevamente muy agradecido a Jorge y a Gema por habernos acompañado, a la Universidad Autónoma de Chile en este caso también, que nos acompañó como institución externa. Así es que nada, muchísimas gracias, estemos en contacto y les deseo a todos una muy linda tarde, a nuestros docentes y a toda la comunidad universitaria USEC. Perfecto. Gracias Por a todos. favor, contesten la encuesta, 5 Gracias a minutos, ustedes. vamos a quedar, igual la sesión va a quedar Muchas abierta gracias. para que estén un minutito para contestar. Que tengan muy linda tarde todos. Muchas gracias, un gusto. Ya, muchas Gracias, gracias. Jorge. Está muy bien. Gracias, Gema. Chao, Gracias a Jorge, todos. chao, Gema, chao a todos. Gracias. Adiós. Un fuerte Muchas abrazo. gracias, que estén muy bien. Igual. Igualmente.